Hay un momento, justo antes de que el mundo se apague y el silencio lo inunde todo, en el que ocurre algo sagrado. Sientes ese peso cálido al final de tu cama, o tal vez esa respiración acompasada justo al lado de tu almohada. En ese instante, la ciencia dice que tienes a un animal doméstico descansando. Pero tu corazón sabe que lo que tienes ahí es un centinela de luz. Muchos expertos han pasado décadas debatiendo si es bueno o malo que tu perro duerma contigo, que si las bacterias, que si la dominancia, que si la higiene, pero hoy, en Conexión Canina, vamos a dejar de lado los juicios superficiales para entrar en la verdadera psicología de este acto. Porque cuando tu perro elige dormir a tu lado, no está buscando solo un colchón cómodo. Está ejecutando un ritual ancestral de supervivencia, lealtad y, sobre todo, una misión de protección que trasciende lo físico. ¿Sabías que la posición exacta en la que se coloca tu perro revela lo que piensa de ti? ¿Sabías que sus latidos se sincronizan con los tuyos para sanar tu sistema nervioso mientras sueñas? Hoy vamos a descifrar el lenguaje oculto del sueño compartido. Vamos a entender por qué tu perro te empuja en la madrugada, por qué necesita tocar tu piel para calmarse y qué sucede en el plano energético cuando ambos cierran los ojos. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vas a descubrir que dormir con tu perro no es solo un hábito. Es la prueba más grande de que el universo te envió un guardián para que nunca más tuvieras que enfrentar la oscuridad solo. Para entender por qué nos sentimos tan bien durmiendo con ellos, debemos mirar bajo la superficie, ahí donde la biología se encuentra con el alma. Existe un fenómeno llamado corregulación emocional. Cuando entras en la fase de sueño profundo, tu ritmo cardíaco desciende. Si tu perro está pegado a ti, ocurre algo asombroso. Su corazón empieza a latir al mismo ritmo que el tuyo. En la psicología canina, esto se llama sintonía de manada. Para él, dormir contigo es la confirmación de que sois una sola entidad. La ciencia ha demostrado que el simple contacto físico con tu perro durante la noche reduce drásticamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Pero hay más. Al dormir con él, tu cerebro libera oxitocina, la hormona del amor y el apego. Es el mismo químico que une a una madre con su hijo. Por eso, esa sensación de paz que sientes cuando estiras la pierna y tocas su pelo en la madrugada no es solo comodidad. Es medicina biológica pura. Pero entremos en lo que todos quieren saber. ¿Qué significa la forma en que duerme? 1. A tus pies. Si tu perro siempre duerme al final de la cama, no es que no te quiera cerca. Es el guardián de la puerta. Su psicología le dice que él es el último escudo entre tú y cualquier peligro que entre en la habitación. Él te reconoce como el líder al que debe proteger, incluso a costa de su propia comodidad. 2. Espalda contra espalda. Esta es la posición de la confianza absoluta. En la naturaleza, los cánidos se cuidan las espaldas. Al dormir así te está diciendo: yo cuido lo que tú no ves y confío en que tú cuides lo que yo no veo. Es un pacto de lealtad mutua. 3. Encima de ti o pegado a tu pecho. Aquí no hay espacio para el misterio. Es identidad total. Este perro no solo te ama, se siente parte de ti. Busca tu calor porque tu olor es su lugar seguro en el mundo. 4. Bajo las sábanas. Esta es la búsqueda del útero materno. Perros que buscan este refugio suelen ser almas muy sensibles que ven en ti su protección absoluta contra el mundo exterior. 5. Ocupando toda la cama y empujándote. Cuidado.
Aquí la psicología nos dice que tu perro se siente tan seguro y empoderado en vuestro vínculo que se permite expandirse. Pero también puede ser una señal de que necesita más estructura o que simplemente sabe que lo amas tanto que no lo vas a mover. Ahora, entremos en un terreno que la ciencia convencional apenas está empezando a rozar, pero que las tradiciones ancestrales conocen desde hace milenios. Cuando dormimos, no solo descansa el cuerpo, nuestra mente y nuestra energía entran en un estado de apertura total. Es en este momento cuando somos más sensibles a las energías del entorno. ¿Alguna vez has notado que, después de un día de discusiones, estrés o malas noticias, tu perro parece dormir más profundamente de lo normal o incluso suspira con pesadez? No es solo cansancio físico. En la psicología mística canina, el perro actúa como un pararrayos energético. Mientras tú estás en el mundo de los sueños, procesando tus miedos y tus deseos, tu perro está haciendo el trabajo sucio. Él limpia la atmósfera de la habitación. Se dice que los perros tienen la capacidad de absorber las densidades que traemos del mundo exterior. Esa envidia que sentimos en el trabajo, esa ansiedad por el futuro, y las procesan a través de su propio campo vibratorio. Dormir con tu perro es como tener un filtro de aire purificado, pero para el alma. Él se asegura de que el espacio donde descansas permanezca sagrado. ¿Y qué sucede cuando los ves correr en sueños o emitir pequeños ladridos ahogados? Muchos dicen que están persiguiendo conejos, pero en Conexión Canina creemos en algo más profundo. Se dice que, en el plano astral, los perros actúan como guías. Si tu sueño se vuelve oscuro o te encuentras atrapado en una pesadilla, la presencia física de tu perro a tu lado actúa como un ancla. Su respiración es el faro que le dice a tu espíritu: todo está bien, regresa, aquí estás a salvo. Ahora bien, como todo en la vida y en la psicología, Bonalifen, el equilibrio es la clave. Para que dormir con tu perro sea una experiencia de sanación y no un problema, debemos entender el código de honor de la cama. Mucha gente se pregunta: ¿estoy malcriando a mi perro? ¿Perderé mi autoridad? La respuesta corta es no, siempre que haya reglas. En la mente de tu perro, la cama es el lugar de descanso de la manada. No es un campo de batalla por el poder, es un refugio compartido. Hay una diferencia vital que debes aprender a identificar. Dormir por amor. Tu perro tiene su propia cama, sabe estar solo, pero ambos elegís estar juntos porque disfrutáis del vínculo. Esto es saludable y refuerza el sistema inmunológico de ambos. Dormir por ansiedad. Si tu perro llora desesperadamente, rasca la puerta o entra en pánico si no está sobre tu almohada, ya no estamos hablando de amor, sino de hiperapego. En este caso, tu perro no está descansando. Está vigilando por miedo a que desaparezcas. Si sientes que este es tu caso, es importante trabajar en su confianza. Porque un guardián que no sabe estar en paz consigo mismo, no puede proteger eficazmente a su dueño. Un pequeño consejo de psicología práctica. De vez en cuando, invítalo a subir. No dejes que sea él quien decida siempre. Ese pequeño gesto le recuerda que tú eres el guía que provee el confort, y eso le da a él una seguridad inmensa. Lo libera de la carga de tener que tomar todas las decisiones. Al final del día, o mejor dicho, al principio de cada noche, la decisión es tuya. Pero recuerda esto: la vida de un perro es un suspiro comparada con la nuestra. Ellos pasan un tercio de su corta vida esperando a que regresemos a casa, y otro tercio esperando a que despertemos. Dormir con ellos es regalarles el tiempo que el mundo nos quita. Es decirles sin palabras: aquí, en este espacio pequeño de mantas y almohadas, somos iguales,
Somos compañeros de viaje. Si esta noche sientes ese calor a tus pies, no lo des por sentado. Agradece a ese alma que decidió encarnar en 4 patas para cuidar tus sueños. Porque dormir con tu perro es la forma más pura de aceptar que, en este universo a veces frío y ruidoso, Dios te envió un trocito de cielo para que nunca, nunca vuelvas a dormir con miedo. Si sientes que tu vínculo necesita sanar, o si tu perro sufre cuando no estás, te invito a conocer nuestro protocolo de ansiedad por separación en el link de abajo. Y si este mensaje abrazó tu corazón, compártelo con alguien que también comparta su almohada con un ángel. Gracias por ser parte de Conexión Canina. Dulces sueños para ti y para tu guardián.